A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Muy buenos días. Nuestro país, la República del Ecuador, tiene en este preciso momento de su historia la oportunidad de salir del atolladero en el que la clase política nos ha embarcado y con un verdadero sentido de responsabilidad cívica podamos identificar nuestro futuro, nuestro derrotero y así poder mirar con esperanza un realista porvenir para nuestros hijos y su descendencia. Y aparte de esta realidad que vive el país, podemos identificar que el Ecuador tiene de forma paralela la imperiosa necesidad de formular una urgente reflexión interna y muy seria que nos lleve hacia, entre otras cosas, a una verdadera política de real apertura hacia el resto del mundo. Y para ello será preciso que nos refiramos a la necesidad que tiene de estructurar una verdadera política de apertura hacia afuera, dada la limitada oferta de productos de exportación y la gran necesidad de inversión. Al inicio fue tan solo el cacao, el banano y el café. Luego, mucho tiempo, se incorporan el petróleo, el atún, camarón, flores, elaborados de cacao, palmito, mango, maracuyá, brócoli, pitahaya, sombreros de paja toquilla y manufacturas textiles. Pero como país requerimos conceder especial importancia a una necesaria integración subregional, la regional y la extrarregional, como la Alianza del Pacífico, y luego de un estudio con cada uno, llegar a suscribir acuerdos selectivos de cooperación económica y comercial con países de Europa, Asia, África y Oceanía. Pero esto no será suficiente. Precisamos conceder la más alta prioridad a una auténtica institucionalidad democrática y republicana y en tal contexto obtener la seguridad jurídica sin la cual no será posible atraer la inversión extranjera ni tampoco estimular la nacional. Que las inversiones sirvan para la legítima ganancia del inversor, pero y sobre todo para el desarrollo del Ecuador. Para ello, la apertura debe comenzar poco a poco y convertirla luego en un proceso dinámico, productivo y promisorio como una política de Estado, al igual que la educación en los valores, el desarrollo y la paz. Lo mismo debe suceder con las formas internas, comenzando con la educación a la que de seguida abordo. Porque en efecto el problema que entre otros ha confrontado el Ecuador para alcanzar su desarrollo y su crecimiento económico ha sido su educación, que no se la ha dirigido hacia la ciencia, la tecnología, la investigación, la innovación, sin las cuales es imposible satisfacer la necesidad del valor agregado para los productos, a fin de que podamos competir debidamente en el mercado internacional. Ningún país podrá dar el salto cualitativo hacia un desarrollo sostenido y promisorio con la exportación de productos sin valor agregado. Para que sean posibles la ciencia, la tecnología y en definitiva la innovación, se necesita contar con talentos provenientes de las ciencias exactas, porque sin ellos será imposible el desarrollo, el adelanto y la innovación. Sin talentos de esta clase no seremos nunca lo que son los Estados Unidos u otros países como la Gran Bretaña, Suiza, Alemania, Suecia, Francia, China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia, Malasia o Tailandia. Por tanto, si alguna revolución necesita el Ecuador, es la revolución de esta clase de talentos matemáticos, la que, a su vez, coadyuvará a la revolución pacífica de la justicia e inclusión sociales y a la dignificación individual y colectiva en su conjunto.
En ese sentido, debería internamente profundizarse en el tema para que éste se convierta en un proyecto histórico y en una política de Estado, pues no podrá generarse desarrollo ni tampoco justicia social por decreto. Esto no forma parte de la demagogia, sino de la liberación cultural, económica y social. Frente a este supuesto de fondo, debemos referirnos necesariamente al grave problema que impacta al Ecuador y a los ecuatorianos, que es el de los altos índices de corrupción, que existen en diversos sectores y niveles y que incluso se agudizó durante la década pasada en las más altas esferas de la administración, algo que debe detenérselo a cualquier precio y está en manos del gobierno erradicarlo. Tenemos claros ejemplos en el mundo de cómo algunos países lograron vencer esta plaga, como el caso de Singapur, un país pobre que consiguió con amplios y muy enfáticos programas de educación y aplicación firmes de la ley, convertirse en un modelo de comportamiento social sin corrupción. En nuestra América observamos cómo, ejemplo, a un pequeño país como El Salvador, que está demostrándonos que sí es posible conseguirlo. Lograr que desde los niveles escolares los niños y jóvenes conciban una forma de comportamiento social libre de malas costumbres, en que no exista conceptualmente la sombra de la corrupción en lo individual y en lo colectivo. Obtener que el cumplimiento de los deberes sea realizado con más vigor que el ejercicio de los derechos. Cuando hablemos del Ecuador, no debe ser solo de una educación humanista y humanística, sino también de una educación basada en principios y valores, del deber ético como convicción, más que el temor a la sanción por violaciones a la ley. Que aprendamos a comportarnos, que nos detengamos en la luz roja de un semáforo, aun cuando no esté vigilado por el agente de tránsito, por ejemplo. Que aprendamos a ser puntuales como forma de respeto a los demás. Todo eso con la verdadera convicción de que la puntualidad forma parte de la escala de valores. Así desde dentro podríamos ser competitivos hacia afuera, desde la niñez, desde el jardín de infantes, de la primaria, de la educación en principios y en valores como ejemplo real que debe dar la sociedad en su conjunto para avanzar hacia un verdadero desarrollo como país pequeño. El Ecuador debe, en base a este planteamiento general, tomar conciencia de que nuestro comportamiento no debe estar siempre fundado en valores y principios, defendiéndolos, respetándolos y ejerciéndolos en todo momento. En esta precisa época debemos convencernos que todo el mundo nos mira tal como todos nosotros y también mismos vemos a los demás países del mundo, sobre todo a los más cercanos. ¿Cómo es posible que en los pensum de la educación secundaria, por ejemplo, se haya suprimido las materias de ética, moral, cívica y filosofía? Así no podremos desarrollar al país con patriotismo, ni con pensamiento y acción, ni formarnos para ser competitivos frente al resto del mundo. Resulta indispensable que el país pueda ser competitivo con relación a otros países vecinos que se han convencido que el trabajo en la paz es el único camino hacia el éxito y el beneficio de sus nacionales. Cuando hagamos una introspección formal, firme, honesta para el análisis de nuestro comportamiento o como conglomerado humano, nos permitirá enderezar nuestra actitud como país. Otro elemento indispensable constituye sin duda la actitud y el comportamiento del país en tanto miembro de la comunidad internacional. En efecto y sobre todo en la arena internacional, todo país, pero más aún nosotros, debemos observar un comportamiento de seriedad, de cumplimiento de la palabra empeñada, de respeto a los principios, de fidelidad, de respetabilidad y de observancia de las normas de convivencia internacional. Nos observan todos desde todas partes. Saber hacer amigos también es indispensable. Demostrar ante el mundo la vocación ecuatoriana de paz, de fraternidad y sobre todo de una auténtica seriedad con todos los países del mundo sin excepción. Apoyar así toda iniciativa que procure el reforzamiento de los organismos internacionales, el respeto de los acuerdos de cooperación, la búsqueda permanente de la paz y la convivencia pacífica para la seguridad y el bienestar de nosotros y de la comunidad entera. Por otra parte, y de manera especial en el frente externo y dentro de la defensa cotidiana de los derechos e intereses del país, es preciso que se tome con la debida seriedad y profesionalismo la restauración de la representatividad del Ecuador en el ámbito internacional.
Por ello debe redireccionarse a la Academia Diplomática, pues los últimos años no ha respondido esta a los requerimientos que demanda la época que vive el país en la arena internacional. Efectivamente, un cuerpo profesional debidamente preparado, con suficiente personalidad, dejando atrás viejos complejos y actitudes timoratas que las nuevas generaciones no tienen por qué adoptarlas, sino como una punta de lanza para que el país, incluso en el futuro profundo, se halle debidamente representado en el mundo entero, con elementos de carrera, conscientes de su responsabilidad y con la mística suficiente de servir a la causa ecuatoriana y no a determinado partido o ideología política, con entrega, conocimiento, compromiso y dedicación permanentes, evitando siempre la tentación que tienen los gobiernos de turno de utilizar como cuota política nombramientos de carácter extraño a la carrera, y se respete la debida institucionalidad y profesionalidad como bases de una representación realmente seria, responsable y verdaderamente patriótica. La institucionalización, el robustecimiento de las virtudes democráticas, la solidez de las columnas republicanas, la educación, los principios y valores, el imperio de la ley, el acierto y la oportunidad en el marco del derecho de los operadores de justicia, la estabilidad de la ley y de sus reformas, la integridad de la Contraloría General del Estado, las políticas de Estado, comenzando por la política exterior fundamentalmente, el Plan Nacional de Desarrollo, las universidades y la academia, la agricultura, la pesca, la agroindustria y la industria misma, la ciencia, la tecnología y la innovación, la misión y visión de los gobiernos, la alianza de convergencia indivisible y fecundante frente interno con el frente externo en sus relaciones recíprocas, interdependientes, deben, en fin, confluir en la estabilidad política y en la seguridad jurídica, sin las cuales no es posible el desarrollo progresivo, ni tampoco la inversión extranjera en función del crecimiento productivo, de la creación de empleo, de la transferencia de tecnología y de coadyuvar para que la dimensión interna del país robustezca su proyección internacional con nuevos mercados para sus productos y bienes de servicios, renovados convenios bilaterales de cooperación multilateral, mayor incidencia del Ecuador en la comunidad internacional y robustecimiento cuantitativo y cualitativo de sus relaciones diplomáticas y de su presencia en los organismos internacionales, regionales y subregionales, para así reafirmar la real vocación ecuatoriana de paz, cooperación y fraternidad en toda proyección internacional. Lo bueno y lo malo de un país se amplifica como las fotografías del rostro humano. De ahí la importancia de todo lo expresado anteriormente, ser un país con honor para trascender con dignidad y eficacia. El Ecuador tiene vocación por la superación y su pueblo esencia luchadora. Todos debemos colaborar con intensidad para que la liberación interna de la pobreza y la incertidumbre de un futuro promisorio se transforme en un presente de dignidad individual y colectiva que permita que el Ecuador y su pueblo avancen hacia el porvenir a paso de vencedores en función de una favorable calidad de vida y de la vida que ellos y sus hijos deberán vivirla año tras año y década tras década. Vive el Ecuador. En esta oportunidad que estamos cumpliendo 36 años de haberse creado la Academia Diplomática y instaurado el día 21 de mayo de cada año, el Día del Diplomático Ecuatoriano, saludo a los profesionales ecuatorianos de carrera. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,